Ahora veremos cómo fue que nacieron reinos bárbaros. Hablando de estos grupos invasores, estos grupos formaron reinos y a continuación veremos esta historia. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Bueno, existían diferentes grupos. Estaban los celtas, los germanos, los eslavos, los árabes, bereberes y tártaros. Pero uno de estos grupos fue el más poderoso. Fue el de los germanos y era el más numeroso, el que tenía más gente. Había muchos grupos bárbaros, pero el más numeroso eran los germanos. El grupo de los germanos estaba compuesto por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Imagina que todos estos pueblos formaban un grupo, y este grupo era el grupo de los bárbaros. ¿Sí? Este grupo bárbaro fue llamado los germanos. Todos ellos, los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones, todos estos pueblitos formaban el grupo de los germanos. Estos pueblos tenían sus propias costumbres, tradiciones, idiomas, juegos, comida y hasta chismes. Al momento que se relacionan con los romanos, logran fusionarse. Sus culturas se fusionan y surgen nuevas costumbres, nuevas formas de organizarse y nueva cultura, como las lenguas romances. Es decir, toda la cultura, las tradiciones, las formas de pensar de los romanos como de los germanos, que era compuesto por todos los pueblitos que te mencioné, se fusionan y logran una nueva cultura. Y algo que logran crear son las lenguas romances. Estas lenguas romances son el español, el portugués, el francés y el italiano. Y se le llaman romances porque su origen está con los romanos y también con la fusión que hubo con los germanos. Estas lenguas romances se llaman así porque provienen de los romanos. Y sí, como lo oyes bien, el español que nosotros hablamos nació de esta combinación de lenguas de los romanos y los bárbaros. El tiempo pasó y estos pueblos, compuestos por los romanos y los bárbaros, comenzaron a adoptar el cristianismo como religión. De esta manera comenzaron a surgir los reinos germanos. ¿Recuerdas que así se llamaba el grupo más grande de los bárbaros? Cada pueblo hizo su reino en una parte distinta de lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. Es decir, la parte morada que ves en el mapa corresponde al Imperio Romano de Oriente, que luego cambió de nombre, pero ya lo veremos en otra clase. Y en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, comenzaron a formar diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los visigodos, el reino de los suevos, el reino de los francos y diferentes reinos. Aquí está una imagen de los reinos germanos. Sin embargo, varios de estos pueblos se pelearon por más de 3 siglos, es decir, más de 300 años, hasta que los francos ganaron y, dirigidos por Carlomagno, formaron un imperio y dominaron a los demás. Nada más, no quiero que te confundas, no es Alejandro el Magno el que habíamos visto en la clase con los griegos. Se trata de otro personaje, Carlomagno, de los francos. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, porque el imperio que hizo Carlomagno se fragmentó cuando éste murió, dando lugar a reinos independientes.
Estos reinos comenzaron a construir castillos y se comenzó a establecer el feudalismo, que lo veremos en la siguiente clase. Tenemos aquí el mapa de Europa en el año 1000, en donde podemos observar cómo se formaron nuevos reinos. Tenemos de color amarillo el reino de España, de verde el reino de Francia, de naranja el reino germánico y de morado el reino de Inglaterra. Pero, ¿crees que esta historia terminó? Pues no, porque cuando todo parecía haber quedado en paz, llegaron del norte y del este de Europa nuevos grupos invasores que saqueaban pueblos y ciudades, capturando esclavos. Algunos de estos grupos fueron los magiares, los búlgaros, pero los más conocidos fueron los vikingos. Los vikingos procedían de Escandinavia, esta parte que observas en el mapa de color verde, que está al norte de Europa, esta parte de aquí. Los vikingos eran excelentes navegantes y constructores de barcos. Atacaron los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Finalmente, los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia en Italia y Normandía en Francia. Tenemos un dato interesante. El jefe vikingo Eric el Rojo llegó al continente americano en el año 1000, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. En su expedición descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland, que significa país del vino, pues ahí crecía la vid, la planta con la cual se obtiene el vino. Este lugar es la actual provincia canadiense de Nueva Escocia y lo podemos observar en el mapa. Ellos provenían de Escandinavia, llegaron a Groenlandia y de ahí exploraron ese territorio canadiense de Nueva Escocia, descubriendo así el continente americano mucho antes que Cristóbal Colón, aunque de manera oficial la historia le asigna el descubrimiento de América a Cristóbal Colón.